Muy buenos días a todos. Vamos a dar unos minutitos para que se conecte la gente y enseguida comenzamos. Nada, en 2-3 minutos. Gracias. Ahora sí, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bienvenidos al webinar El poder de la precisión. Crea modelos 3D complejos sin esfuerzos con NXCAD. Soy Mirela Ebova y soy la Marketing Manager de Avantec y a continuación os voy a presentar el ponente que nos va a acompañar en el seminario de hoy y algunos aspectos clave. Me gustaría deciros que durante toda la sesión los micrófonos van a estar deshabilitados con el fin de evitar ruidos de fondo y cualquier tipo de interferencias. No obstante, tenéis una pestañita en la que podéis realizar todas las cuestiones, todas las preguntas que consideréis y al final de la sesión pues vamos a responder a todas las cuestiones. Ahora sí, vamos a comenzar con las presentaciones. Me gustaría presentaros a mi compañero Jorge, Jorge Castrillo, que es PLM Consultant de la Unidad de Proyectos y Servicios de CT. Muy buenos días, Jorge. Hola, buenos días. Jorge es la persona que va a llevar a cabo toda la parte práctica del webinar de hoy. En cuanto a quiénes somos, Avantec forma parte del grupo CT, que es un conjunto de empresas que implementa soluciones de diferentes fabricantes en el ámbito de PLM y BIM. CT está formado por más de 1.800 personas y cuenta con más de 2.000 clientes en el mundo y estamos distribuidos por 30 oficinas en 7 países. En cuanto a la parte de Avantec, Avantec Soluciones PLM es la unidad de negocios de CT que distribuye las soluciones del fabricante Siemens. Avantec ofrece servicios de implantación, formación, postventa, outsourcing, consultoría, soporte y mantenimiento en el entorno de las soluciones CAD, CAM, CAE y PLM. Avantec está centrado en la distribución de las herramientas también NX, Teamcenter, Teamcenter Testing Solutions, Technomatics Process Simulate y Technomatics Plant Simulation. En general, todas son soluciones orientadas pues, a la digitalización y a la transformación digital. Bueno, con esta breve introducción os voy a dejar con mi compañero Jorge para que pueda pasar a la parte práctica y os pueda enseñar su parte. Todo tuyo, Jorge. Perfecto. Vemos Se tu ve en pantalla. pantalla, ¿verdad? Sí,
Sí, correcto. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos al webinar. Como os ha comentado Miguel, soy Jorge Castrillo. Llevo ya más de 10 años en Avantec y más de 20 años trabajando con NX. Yo creo que muchos de vosotros ya me conocéis, pero bueno, habrá otros muchos que poco a poco se van uniendo al grupo y al final pues vamos siendo ya grupos bastante grandes de gente a nivel de España. Hoy nos vamos a centrar en lo que es el diseño del producto. En concreto, vamos a ver cómo podemos utilizar herramientas dentro de NX y solo dentro de NX para poder diseñar un producto. En este caso, hemos cogido un producto del entorno del packaging, donde vamos a poder diseñar un envase, una botella de un perfume, en este caso, en el que vamos a ver herramientas que nos va a permitir a proyectistas y a gente, a técnicos que no conocemos o no tenemos tanta experiencia en el mundo del trabajo con superficies, pues tener una disciplina, un método para poder introducirnos y poder llegar a tener pues, superficies con acabados impresionantes, con superficies tipo clase A. Y el concepto en este caso que vamos a utilizar dentro de NX es lo que se conoce como, bueno, la herramienta, el nombre comercial, digamos, Realize Shape, pero la tecnología que usa por debajo es el Subdivision Modeling, que se trata de coger geometrías primitivas, subdividirla en una especie de jaulas y modificando los polos o los nodos de estas jaulas, pues ir deformando esas figuras primitivas hasta adoptar una geometría. Inicialmente vamos a ver, bueno, con NX podemos ver todo este ámbito de trabajo que vemos aquí tranquilamente, desde el concepto de la idea, el diseño en detalle, perdón, diseño de embalajes, la validación mediante elementos finitos, lo que sería la fabricación del molde y su mecanizado, bueno, diseño del molde y su mecanizado, ver un proceso de validación, perdón, en lo que sería su hermano digital, de lo que sería el proceso de inyección, de recogido de pieza, incluso el plegado del embalaje, incluso luego poder hacer representaciones virtuales de nuestro entorno. Como tenemos una hora y tenemos un tiempo finito, pues en este caso nos vamos a centrar en esos 3 primeros pasos, en el que vamos a ver desde la idea hasta el detalle del producto y lo que sería el embalaje. Bien, vamos a empezar con los cuerpos subdivididos, lo que se conoce como Subdivision Modeling. Esta herramienta nos permite, como aquí veis ya una pequeña imagen de qué versa este comando. Básicamente lo que queremos es, como decía, una geometría primitiva donde luego subdividimos por una serie de jaulas y nos permite ir modificando esa geometría para ir adaptándola a geometrías que mediante un escaneo hemos introducido en nuestro entorno 3D, porque lo que estamos trabajando es sobre una idea conceptual que es diseñada por un creativo. ¿De acuerdo? Esta herramienta nos permite, primero, 2 cosas. En primer lugar, como decía, gente que no está familiarizada con superficies, que sea capaz de generar superficies de muy alta calidad. Y luego, por otro lado, poder prescindir de herramientas externas extendidas en el mercado, sobre todo en el nicho de gente que se dedica a hacer el diseño creativo de esos productos, para no tener que importar esa geometría y sobre esa geometría tener que reindustrializarla a nuestra necesidad, sino que directamente ya todo se va a poder hacer dentro de NX. Vamos a ir viendo una serie de vídeos, luego abriré la pieza para que vayamos viendo un poquito de qué funciona y cómo trabaja todo esto, pero bueno, como veis, lo que tenemos aquí inicialmente es NX, en el que nos hemos insertado una serie de imágenes que previamente han sido escaneadas y las tenemos posicionadas contra un sistema de coordenadas. Y lo que vamos a utilizar es NX Realize Shape. Aquí nos ponemos una figura primitiva, que en este caso es una esfera. Y en este caso tiene una jaula, que son, pues, las que tenía un polígono. Y modificando todos los nodos, pues podemos ir deformando con el objetivo de al final alcanzar la geometría que nosotros definitivamente queremos cumplir. Evidentemente aquí la imagen está escaneada para que los 85 milímetros sean 85 milímetros y 60 milímetros sean los 60 milímetros. Por lo tanto, estamos trabajando a nivel conceptual con esta geometría y con medidas reales. Ahora, por ejemplo, pues vamos a dar una continuidad, en este caso de arista viva, porque necesitamos que la parte inferior pues tengamos una cara plana. Lo que en otros sitios también se conoce como peso, añadir peso en una zona de una superficie. Y en definitiva, pues vamos a poder ir acercando y aproximando esta geometría, en este caso, pues
primero en una vista sobre un plano y luego veremos cómo modificarla con respecto a otra orientación, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Esta figura, como ya podéis ver, no es una figura regular, es una figura irregular y por eso tenemos que trabajar en este sentido pues, con dos planos de trabajo y con ello al final pues, ir dando la forma a nuestra geometría. Esta herramienta, como veis, es muy intuitiva porque básicamente se trata bueno, hay más opciones dentro del cuadro de diálogo, o sea, dentro del módulo, como podéis ver, hay muchas posibilidades, pero una vez tenemos la figura primitiva, es muy sencillo empezar a trabajar con ella y con ello ya obtener una forma, pues, bastante detallada de lo que nosotros necesitamos aproximar. Es una muy buena puerta de entrada para, pues, con geometrías sencillas, digamos, empezar a trabajar con ellas e ir avanzando poco a poco para poder ir creando más geometrías cada vez más complejas, etcétera, etcétera. En definitiva, esto que estáis viendo aquí es lo que al final vamos a tener. Este va a ser nuestro producto, ¿vale? Dentro de lo que sería este entorno en el que estamos, pues conseguimos hacer varias cosas y es eliminar la desconexión tradicional que existe entre el diseño y el estilo, lo que sería la idea conceptual que se tiene, y el desarrollo de productos ya en un ámbito industrial, es decir, ya un producto que sea industrializable y fabricable. Esta desconexión, pues con NX rompemos esa barrera porque tenemos todas las herramientas dentro de una misma plataforma. Como os he comentado, son herramientas avanzadas y muy fáciles de usar para crear formas estéticamente agradables a la vista, porque al final es un producto cosmético y siempre son geometrías en este tipo de pieza o de diseño, es muy fácil obtener geometrías orgánicas, que son siempre muy atractivas de ver. Y luego, junto con la herramienta de presentación, o en este caso de renderizado, con el motor de NVIDIA Iris Plus, para poder presentar y documentar estos productos, pues bueno, nos sirve muy bien para poder ya hacer tanto unas aproximaciones internas a nuestro cliente o a nosotros mismos en la empresa y para poder hacer ya incluso renderizado de muy alta calidad para incluir en catálogos. Vamos a ver un poco unas pinceladas, como os he comentado esto, pues no es más que una aproximación para que veáis qué herramientas y qué posibilidades tenemos dentro de NX para poder hacer este tipo de trabajo. En este caso vamos a evolucionar la geometría, esa geometría primitiva que hemos deformado en base a una serie de movimientos y deformaciones de esos nodos, pues vamos a evolucionarlo. Esto tiene que ser un cuerpo, un perfume que se compone inicialmente de dos cuerpos, del cuerpo de la tapa. Aquí lo que hemos hecho es dividirlo y directamente ya vamos a empezar a arrastrar materiales y a adjudicarle texturas, materiales, etcétera, etcétera. Esto que estáis viendo en pantalla no es el renderizado como tal, es simplemente una visualización de estudio rápida para ver una aproximación del resultado real. Luego tenemos ya dentro de lo que es el render, pues una opción en la que ya realmente veríamos el renderizado final con los colores y acabado final, que es el que aplica en base a reflejos y demás. Bueno, aquí estamos aplicando ya operaciones de detalle. Por ejemplo, hemos creado una cáscara para crear ese volumen interno, que es donde va a ir el líquido. Como esto va a ser cristal, pues vamos a crear una serie de redondeos variables en este caso para que tengan diferentes zonas y hacerlo pues, el producto al final un poquito más atractivo. Y en definitiva, pues sí, dando ya opciones de diseño en detalle. Aquí vamos a hacerle ya lo que sería el típico aligeramiento en la parte inferior, que al final es una nervadura para que dé también una consistencia y un peso al producto, pero que a la vez también sea pues, una zona ligera, ¿no? Porque esto pues, al final pues es cristal, tiene que haber unos espesores y demás. Bueno, pues aquí de una forma muy fácil, como habéis podido ver, hemos hecho simplemente lo que sería esa cáscara y aquí nuevamente una cáscara, lo que sería la tapa. Y nuevamente pues más detallitos de acabado. Aquí lo que estáis viendo ya es un poco la visualización en estudio. Por eso ya vemos reflejos, ya vemos ciertas texturas
Y lo que se va viendo es insisto, es una aproximación. Esta especie de aguas que se ven aquí, pues es un efecto que simplemente porque no es una calidad de altísimo rendimiento, sino que es una aproximación. Cuando ya entramos en el Ray Trace Studio, que es donde ya se produce ese renderizado, tenemos 3 niveles. Aquí está en el nivel oro, tenemos plata y bronce, donde tenemos diferentes niveles de renderizado. Evidentemente, cuanto más alto es la exigencia, pues más tiempo tarda en realizar las iteraciones y con ello al final pues obtener todo lo que sería el renderizado. Bueno, vamos a ir viendo diferentes fases de ese diseño, ¿de acuerdo? Dentro de NX pues también tenemos muchas herramientas, por ejemplo, para poder analizar y obtener rápidamente los niveles de llenado, para adaptar las formas y poder satisfacer la demanda de los envases. Esto significa que yo necesito meter unos centímetros cúbicos dentro de ese envase y tengo que garantizar que el diseño pueda cumplir esa máxima. Y con ello tengo opciones paramétricas para poder modelizar este volumen y que el propio diseño se me acondicione a lo que sería esa exigencia por mi parte. Es un proceso muy sencillo, ahora veremos cómo realizarlo. Bueno, lo veremos un poco después de toda la presentación, ¿vale? Voy a hacer primero la presentación, luego abrir NX y veremos algunos detallitos. Podemos aplicar también texturas, como se puede ver aquí en la imagen. Esto al final no es más que una serie de esferas con una serie de patrones adaptados a la cara que luego son sustraídos. Ahora tenemos más potencialidad también con el modelado algorítmico, donde podemos producir usar algoritmos y que se me adapten ciertas geometrías que ya vienen de una biblioteca para poder hacer todo este tipo de acabados estéticos, así como roscas, etcétera. Bueno, vamos a ver otro vídeo en el que vamos a ver cómo se realizaría esa optimización. Inicialmente lo que vamos a ver es que vamos a utilizar en este caso modelado síncrono para obtener un cuerpo. Primeramente nos hemos hecho una extracción del cuerpo y lo que le decimos es que de ese cuerpo extraído yo quiero seleccionar todas las caras exteriores y luego le digo que me haga que me invierta la selección. Entonces lo que hace él es que me obtiene ese cuerpo interior totalmente limpio, que al final es lo que a mí me va a garantizar que ese va a ser el volumen, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a aplicar aquí un material simplemente pues, para ver esa visualización. Aquí sería un líquido pues, tipo amarillo. Y ahora es cuando vamos a configurar lo que sería el target o el análisis. Mientras que va haciendo un renderizado, conforme va avanzando el diseño, os voy a ir contando. Vamos a hacer una medición de lo que sería el volumen interno que hemos creado. ¿Vale? Ahora, bueno, se va a recortar con un plano, que es porque esto, al fin y al cabo, el líquido no va a poder llenar por completo el depósito, ¿de acuerdo? Entonces, ese plano es el que me va a dar la altura máxima de la pieza y mediante una expresión que va a ser, bueno, las que estáis viendo ahí, tenemos un volumen, que es el que hemos tenido mediante una operación de medición y ahora le estamos diciendo que me lo vincule a ese cuerpo que acabo de enseñar para que me lo devuelva y ese valor de esa medición es el que vamos a utilizar junto con lo que sería la altura del plano. Utilizamos la optimización y creamos un ensayo. En este caso, pues vamos a decirle volumen del perfume. Y tenemos objetivos. En el objetivo vamos a darle como mi objetivo nuestro volumen, el target liquid volume. Por defecto me devuelve la expresión, que es el que hemos vinculado a la operación de medida. Yo le estoy diciendo que mi objetivo son 75 centilitros. Y lo que voy a utilizar es la variable, que en este caso es la altura del plano. Lo que va a hacer es, le voy a dar un límite inferior y un límite superior para que dentro de ese límite superior y límite inferior él empiece a interactuar y vaya detectando de forma automática cuál sería el volumen adecuado. En este caso hemos tenido que al final con 74,9 centilitros y una distancia X del plano, este es el que nos da esa dimensión. Hay muchas más formas de utilizar este optimizador, ¿de acuerdo? En definitiva, con esto hemos definido bien lo que sería la geometría y, en consiguiente, pues podemos ya ir avanzando nuestro diseño de producto y garantizando lo que nosotros necesitamos, que al fin y al cabo en este caso es pues, un volumen interno de un líquido que es el que tenemos que introducir en esa botella. Tenemos más herramientas como por ejemplo pues, generar etiquetas, aplicar texturas,
podemos proyectar, desenvolver o sea, podemos desarrollar superficies, añadirles etiquetas para volverlas a, digamos, reposicionar sobre la superficie original y con ello pues que me desenvuelva lo que sería la etiqueta. Dentro del entorno de renderizado podemos aplicar calcamonías que se adaptan perfectamente a la superficie y también podemos utilizar, por ejemplo, pues, geometrías escaneadas y aplicarle textura, como vamos a poder ver. Bien, en este vídeo, como os comentaba, pues vamos a ver cómo hacer todo el tema de la etiqueta. ¿De acuerdo? Hay un comando que es muy interesante, que es el flattening, es el aplanamiento, y luego conformado, que basa de, yo selecciono las superficies, me las aplana, me las posiciono en el espacio donde yo me interese. Es decir, no hace falta que esté posicionado en un espacio en concreto, simplemente es que yo trabaje cómodamente con ellos. Y sobre esas dos superficies lo que voy a hacer es traerme ahora unas curvas desde un DWG. ¿Vale? Estas son las curvas. Y ahora, pues como un objeto como tal, me las posiciono en el sitio adecuado. Simplemente las selecciono, las muevo de un punto a punto y luego las reposicionaré. Una vez tengamos esta geometría o estas curvas ya posicionadas en el espacio, lo que vamos a hacer es devolverlas a... O sea, hemos sacado el desarrollo de esas superficies y ahora lo que hacemos es reutilizarlas para que vuelvan a su posición. Y conjuntamente a ello vamos a llevarnos estas curvas a esas superficies. De forma que estamos proyectando e integrando esas superficies, esas curvas dentro de esa propia superficie. Con esas curvas lo que vamos a hacer ahora es utilizar el comando de embutición en Boss, depende de cómo trabajáis, para producir una sección, una división de esas caras y producir lo que sería una extrusión, en este caso de esas superficies, y además con un ángulo de moldeo. Esto, digamos, es todo un uno. Sería lo mismo que dividir las caras y luego esas caras, pues, desplazarlas, obstruirlas, lo que fuese, pero todo un uno. Me permite hacer muy bien todo este tipo de trabajo. Aquí es donde vamos a aplicar la calcamonía. Inicialmente, pues yo tengo aquí una imagen, la voy a vincular a una serie de superficies y con ello vamos a darle pues una... Perdona, que es que tengo aquí abierto el correo electrónico, me están lanzando mensajes. Vale, con esto lo que hemos hecho ha sido pues orientar perfectamente dónde teníamos la imagen y con ello pues ya poder utilizarla en el propio renderizado, porque no es una imagen que se crea sin más, sino que tiene unos colores, unas texturas y eso el motor de renderizado lo detecta y como tal pues ya me va a dar aquí una serie de brillos, de una especie de diamantitos. Bueno, la imagen nos podrá gustar más o menos, pero está hecho adrede para que sea un poco pues algo llamativo y que nos podamos fijar en que ese tipo de detalles pues el renderizado lo puede sacar perfectamente. Otra opción que tenemos dentro de NX, seguimos siempre dentro de la plataforma NX, es reutilizar información y reutilizar diseños que ya hemos hecho. Este envase tiene que llevar un dosificador, el típico flux, que se suele llamar. Pues esto es un producto que tenemos ya parametrizado en nuestra empresa y es un producto que tenemos ya de catálogo y lo que hacemos es reutilizarlo. Pero además está parametrizado para que en base a lo que yo estoy diseñando ese producto se pueda adaptar. Con todo esto, ¿qué hacemos? Pues reutilizar nuestros diseños, ser más eficientes, ser más rápidos y al final ser más productivos y ser más capaces de poder tener nuestro producto lo antes posible en el mercado para poder ser más competitivos. Esto se puede gestionar desde NX en nativo, pero evidentemente tener todo esto integrado en Teamcenter a través de una interfaz que es Active Workspace nos permite, pues primero, una interfaz muy amigable, mucho más que la propia de Teamcenter y con ello pues tener todo centralizado frente a cambios y demás. Bien, vamos a ver este vídeo donde tenemos esa biblioteca. Esto es lo que se conoce como un Product Template Studio, es decir, un producto que es una plantilla que nosotros la diseñamos, evidentemente, con expresiones, con parámetros, etcétera, que luego a través de un cuadro diálogo nos permite configurar ese elemento, como por ejemplo en este caso lo que sería el orificio de salida de nuestro producto, que nos está diciendo ya una información, en este caso, de los centímetros cúbicos que es capaz de evacuar. Y en este caso, por ejemplo, el cuello lo vamos a vincular, el cuello es lo que sería el agujero, lo vamos a vincular a una medición del diámetro de lo que sería el propio envase y automáticamente se nos redimensiona.
así como en este caso por lo que sería la longitud del tubo que tenemos que tener aquí. Bueno, con esto ya tenemos completamente nuestro producto, ¿de acuerdo? Todos estos elementos pues, se pueden reutilizar y crear y diseñar siempre parametrizados para poder ajustarlos y reutilizarlos. Aquí simplemente estamos reposicionando el dosificador para que esté encarado con lo que sería la parte frontal de nuestro producto. Y ahora entraríamos en lo que es la segunda parte, digamos, tenemos ya acabado nuestro diseño en detalle de nuestro producto. Evidentemente hay detallitos que hemos pasado por encima, o pasado por alto, mejor dicho. Y ahora entraríamos en lo que es la parte del embalaje secundario, que es en este caso pues, lo que es la caja de cartón y unos productos que hay por aquí en medio. Tenemos herramientas en este caso para poder hacer todo lo que sería el packaging de cartón. Simplemente con el módulo de chapa es perfectamente utilizable para este tipo de conceptos porque podemos tener, se puede configurar la herramienta para poder adaptarla a este tipo de producto, así como, por ejemplo, pues todo lo que serían envases tipo plásticos, etcétera, etcétera, para poder recrear lo que serían las bandejitas y de plástico y tal, donde van a ir asentadas nuestras piezas en ese embalaje final. Bueno, pues partimos también de algo muy sencillo, que es en este caso una caja delimitadora, que seleccionando una serie de elementos, pues nos crea automáticamente un cuerpo y nosotros podemos dar una sobredimensión con respecto a ese cuerpo genérica para que esa caja sea, pues que tenga un tamaño. Vamos a aplicarle ahora una cáscara, en este caso un espesor constante, y ahora pasándonos esta pieza al módulo de chapa, pues simplemente lo que vamos a hacer es convertir esta pieza en una pieza de chapa. No va a ser una pieza metálica. Simplemente le estamos diciendo aquí, con esto que estamos marcando, que aquí quiero producir roturas para que cuando yo haga el patrón plano, pues que podamos obtener lo que sería el despliegue de todo este cartón. Aquí en las juntas, pues si esto si fuese un troquel, iría con un punzonado, iría pues con un punzón grande, pero tenemos posibilidades de que esto al final pues sean décimas, que al final es lo que nos va a poder dar pues un corte mediante un troquel tipo láser o otras tecnologías mucho más finas, digamos. Ven, aquí ya tenemos la pieza desarrollada. Bueno, desarrollada, me refiero a desarrollada como pieza de chapa. Para poder hacer ahora ciertos elementos, vamos a hacer un desdoblado, que no significa obtener el patrón plano, sino que es un desdoblado sin más, para sobre esas caras poder hacer lo que serían los biseles de lo que serían las pestañitas finales. Levantar otra serie de pestañas, que son las que al final pegarán una dentro de otra cuando se haga lo que sería el cierre de esa caja de cartón. Aquí tenéis ya lo que sería la caja de cartón, pues con una serie de imágenes, unas calcamonías que hemos puesto encima de lo que sería la caja de cartón y con esto ya estamos viendo pues nuestro producto prácticamente definitivo y final para poder tenerlo ya lo que sería en la estantería. Y desde el minuto cero poder tener ya conclusiones tomadas para ver si lo que estamos diseñando es lo que queremos y lo que al final pues, se estaba buscando. Podemos ver diferentes combinaciones, como hemos podido ver aquí mediante un ordenamiento o un arrangement, pues ver que tenemos una caja de cartón simplemente que está plegada por sí misma donde el envase recae o como teníamos anteriormente, pues una... Perdón, que me he retrocedido demasiado. Vale, en lugar de una base de plástico y un cartoncito sin más, pues tenemos una opción donde tenemos diferentes combinaciones. Esto nos permite también tener diferentes combinaciones y poder visualizar una y otra, hacer diferentes presentaciones y al final optar por una que sea la más adecuada. Bueno, ahora como ya nos interesa trabajar con el ensamblaje, pues trabajamos de forma aislada la pieza para directamente ahora ya pues, poder hacer lo que sería el desarrollo. Aquí no se ve, no hemos omitido el paso, pero estas pestañitas lo que se ha hecho ha sido pues, utilizar una serie de comandos que hay aquí, en este caso el normal cutout, para poder hacer todos estos biselados, para que cuando la pieza, el cartón sea plegado, pues que, bueno, que tenga unas zonas de fácil solape una con otra y que la caja pues, quede bien plegada. Y sobre todo a la hora de hacer un colado, pues que no haya problemas de manipulación, de cierre, de que haya interferencia una cara con otra cara, etcétera, etcétera.
Con esto ahora lo que estaremos sacando es el patrón plano ya para poder enviar ese desarrollo final a lo que sería nuestro proveedor o nuestra propia máquina de corte para que pueda hacer el troquelado de este cartón. Y con ello pues ya tenemos el producto final de lo que sería nuestro propio embalaje. Esto ya sería la documentación a nivel 2D, donde tenemos pues todo lo que serían los ángulos de plegados, en qué sentido va, si va en sentido superior, sentido inferior, etcétera, etcétera. Como veis, estamos utilizando un módulo que es tradicionalmente un módulo de chapa para hacer un cartón. Lo que estamos viendo ahora, bueno, pues son ejemplos hechos con NX. No me voy a poner yo a hacerlos porque evidentemente esto pues, necesita un tiempo de renderizado y no tenemos todo el tiempo del mundo ahora para hacerlo, pero son ejemplos que se pueden llegar a realizar perfectamente con NX. Al final se han aplicado texturas y demás y, bueno, al final tenemos todas las presentaciones que necesitemos. Otra opción muy positiva que tenemos es, por ejemplo, realizar geometría, trabajar con geometría convergente y tecnología síncrona. El modelado síncrono yo creo que todos lo conocéis ya. Y lo que se puede hacer también es que partiendo de un objeto que hemos escaneado mediante bueno, pues un escáner, tenemos un STL. Tradicionalmente un STL para el resto o la mayoría de los softwares era un cuerpo con el que no se puede hacer absolutamente nada más que recrear sobre él las superficies. ¿De acuerdo? Pero ahora tenemos opciones de, bueno, seguimos teniendo los dos caminos, el poder rehacer mediante geometrías y modelados polígonos y superficies, lo que sería ingeniería inversa, recrear esas superficies y hacer análisis para ver la, perdón, para ver la dispersión con respecto al cuerpo original, que sería el escaneado, o si el escaneado es de muy buena calidad, puedo utilizar ya geometría de esa que yo he importado, que a priori es un STL tonto, pues ahora, hace ya varias versiones, NX tiene el concepto de geometría convergente. ¿Qué significa esta geometría convergente? Pues que ya no es una geometría tonta. Es una geometría sobre la que yo puedo interactuar, puedo crear operaciones booleanas de sustracción, intersección, unión, puedo recortar con planos, puedo obtener curvas de intersección. En definitiva, puedo reutilizar esa geometría. Evidentemente, tengo que limpiar, eliminar pues, efectos tipo piel de naranja, cerrar agujeros si no están. Puedo añadir tangencias a la hora de crear superficies de parche unas con otras para cerrar esos agujeros. Y, en definitiva, ya no tengo que rehacer el 100% de las superficies con geometrías paramétricas, sino que puedo utilizar esa geometría y trabajar sobre ella para evitar tener tantos flujos de trabajo y, sobre todo, perdón, tanto tiempo. En este caso vamos a ver pues, de una forma muy sencilla y con esto ya estamos prácticamente terminando. Esto va a ser un webinar un poquito más corto de lo normal quizá, porque tampoco quiero extenderme. Quiero que sea una píldora, pues que veáis una información genérica y con eso pues que podamos ver qué es lo que está pasando. Aquí básicamente lo que hemos hecho ha sido, hemos ido al cuerpo original del que hemos creado una serie de cuerpos derivados, donde ya hemos trabajado el producto final y hemos vuelto al cuerpo fuente. Hemos ido además a la primera operación, que es la del cuerpo creado por Subdivision Modeling, y lo que estamos es introduciendo un cambio. Pues ese control de cambio, como estamos trabajando siempre en una misma plataforma, evidentemente, no hay ninguna duda, pero esto pues, hay que enseñarlo. Automáticamente vamos a ver cómo, bueno, aquí hay una opción, para los que no conozcáis, en herramientas o tools, tenemos la opción de que los enlaces web, por ejemplo, estén con un delay, o bueno, con una pausa, básicamente. Entonces, ya a decisión del proyectista es el que ya decide quién y en qué momento quiere actualizarlo. Por ejemplo, ahora nos vamos a lo que es la etapa. Si os fijáis ahora en el navegador de operaciones, veremos que está falta de actualizar porque está eso activado y yo de forma manual voy y lo selecciono cuando yo quiero que se active, que se actualice y en consecuencia ahora voy a hacer lo mismo sobre la caja. Y veréis como simplemente actualizando la operación, pues veremos que la caja automáticamente se me crea más alta porque el cuerpo, bueno, la tapa en este caso, pues es más alta y se me adapta a todo, lo que es el decal o calcamonía que hemos puesto, lo que es la dimensión de la propia caja, etcétera, etcétera. Bueno, a modo de resumen, ¿vale? Volveremos aquí un poco a la slide, ahora cuando yo juego un poquito con NX, pues podemos ir del concepto a la realidad porque NX nos asiste en todos los pasos para diseñar el producto complejo sin esfuerzo. Ya habéis visto que es muy fácil manipular los polos y tenemos herramientas suficientes para poder aproximar esa geometría a lo que nosotros necesitamos. Al estar todo diseñado dentro de NX,
porque NX nos ofrece todas las herramientas necesarias, pues es mucho más fácil esa trazabilidad desde la idea hasta el producto final y todas las iteraciones intermedias que se puedan producir. Da esa facilidad de uso para diseñadores sin experiencia en superficies complejas, como ya hemos comentado antes. Nos permite optimizar el producto con una facilidad y una precisión muy, muy alta para que nuestro producto cumpla los requisitos que necesitamos. Y, pues, al reutilizar estos diseños, como hemos visto, lo que sería el dosificador, pues estamos estandarizando nuestro producto. Nos permite tener un catálogo de elementos, digamos, accesorios para nuestros productos que están estandarizados. No tenemos que rediseñar la rueda cada vez que tengamos que diseñar un coche, ¿vale? En este caso, esas ruedas ya están diseñadas, simplemente las reutilizamos y las adaptamos a nuestro diseño. Es verdad que el tamaño puede ser diferente y el molde pues cambiará, pero lo que es en sí el diseño, ese tipo de diseño, pues ya está hecho, ya está reutilizado. Y por último, pues puede presentar el producto para que visualmente sea atractivo. No tenemos ningún coste de producción de ningún tipo, todo esto se hace en una etapa temprana en el que tenemos un gemelo digital y sobre ese gemelo digital estamos haciendo todas las pruebas y todos los, las verificaciones y que pueda pasar por todo el departamento. El departamento de marketing, departamento de compras, de ventas, de fin de producción, de todos lados. Incluso muestreo pues, a clientes que puedan ver ya esta imagen sin haber gastado ni siquiera un euro en ningún molde ni nada por esto. Bien, pues muchas gracias por este tiempo. Como decía, ahora voy a pasar a lo que sería NX para enseñaros pues, unos detallitos más. Vale. Como os comentaba, este producto al final, pues este es un componente que es el Bottle Stage 5, una fase en la que tendríamos esa iteración. Voy a hacer un poquito hincapié en lo que sería la optimización, simplemente para que lo veáis, ¿vale? Más en detalle, que igual en el vídeo antes ha visto un poco rápido. Pero esto es muy sencillo. Tenemos básicamente, tenemos más opciones, variables y restricciones, pero aquí no hay ninguna restricción aplicada, también se podría aplicar. Y lo que tenemos es un objetivo, en este caso es un valor destino. Tenemos un valor mínimo, un máximo y un valor destino. Nosotros queremos un valor destino. ¿Qué hemos utilizado? Pues hay una expresión que se llama volumen líquido, que inicialmente su valor es igual a la medición del volumen que hay aquí interno. ¿De acuerdo? Ese volumen en un principio depende de la altura que tengamos aquí y de la altura que tengamos aquí. Es un volumen X. Bien, mi objetivo es que este volumen X sea 75.000 o bueno, 75 centilitros. ¿De acuerdo? ¿Qué variables usamos para llegar a nuestros objetivos? Pues seguimos con expresiones y tenemos que la altura del líquido, es decir, esta parte superior, tenemos que el límite inferior va a ser 20 y el límite superior 80. Es decir, aquí pueden haber o 20 o 80 milímetros. Y que en el suelo, lo que sería la distancia entre el suelo de la botella y donde iniciaría el volumen, es decir, el espesor de cristal, porque estas paredes son de 3 milímetros, aquí va a haber más, pues tenemos un mínimo de 5 y un máximo de 12. Al final, con esto lo que hacemos es que, bueno, aquí hay un detalle de convergencia, etcétera, etcétera, y con ello pues lanzaríamos la simulación y al final tenemos unos resultados. Entonces, en este caso, nos está diciendo que llegamos a los 80.000. Bueno, todo esto depende un poco de lo que sería la configuración que tenemos aquí, ¿vale? Pero bueno, voy a darle aquí a ejecutar la optimización, que en un principio pues tampoco debería de tardar demasiado. Y al final lo que vamos a ir viendo es cómo esto se va a ir moviendo y al final obtendremos un volumen que es el que nosotros vamos buscando. Lo que va a hacer es que en cada iteración él va a ir buscando y buscando y buscando cada una de las posibilidades y con ella al final me va a ir buscando ese objetivo que tengo yo marcado, que serían los 75 centímetros. Y poco a poco, como veis, él va aumentando lo que sería, en este caso, el espesor, reduciendo la altura, etcétera, etcétera. Bueno, si os parece, como tampoco quiero tener demasiado tiempo, voy a parar el cálculo. Si me deja.
Vale, lo he parado, sin más. Pero al final lo que haría es que, efectivamente, este volumen pues adoptaría una distancia aquí inferior y una distancia superior, y eso me marcaría, pues, primero, la geometría que yo tengo aquí, que garantizo que ese peso mínimo es el que yo necesito para que se pueda fabricar bien la pieza, y además de eso, pues que haya un volumen, etcétera, un volumen en concreto. ¿De acuerdo? Luego, dentro de lo que sería ya el conjunto, pues tenemos, ahora mismo estamos viendo el producto con lo que sería la visualización de estudio, ¿de acuerdo? Donde hemos aplicado esas pegatinas. Y vamos a ver dentro de lo que sería el área de renderizado, pues dos cosas. Primera, tenemos un configurador, donde ahora mismo tenemos varias opciones. Si yo ahora oculto la caja, que es donde mejor se ve, bueno, voy a poner primero el azul, por ejemplo, en el que en este caso la caja azul, pues lo que es la caja negra va a cambiar a colores azules. Estos colores que se ven aquí, insisto, no son los colores finales que se verían con el estudio trazado de rayos. Ahora lanzaré un poquito este comando para que veáis un poco esa calidad, aunque le cuesta, evidentemente, pero sí que es una aproximación rápida. Luego los colores se reinterpretan bajo lo que sería el motor de cálculo del E-Ray Plus. Y nos permite, como decía, tener diferentes configuraciones. Yo tengo aquí un navegador de esquema que lo que hago al final es definir diferentes elementos, caja, líquido, cuerpo, etcétera, etcétera, y les voy adjudicando una serie de materiales. Y desde aquí puedo cambiar directamente, pues, de uno a otro. Y en el que ese cuerpo que tenemos aquí, pues, va adoptando diferentes materiales. ¿Vale? Como decía, este sería en rojo y este sería en azul. Bien. Vamos a lanzar un poquito el trazado de rayos, que se me ha puesto aquí en otra ventana, un segundo lo comparto. Aquí está. Este empieza, bueno, yo lo tengo aquí, como decía, hay 3 niveles, yo lo tengo en el nivel medio. Tenemos iteraciones que va ejecutando y, en definitiva, al final lo que va haciendo es que esto va a tener cada vez más calidad. Y esto es cuestión de tiempo. Aquí tenemos iteraciones 3, 4, esto cuanto más grande, pues más consumo tiene. Pero, en definitiva, para hacer unas imágenes realmente bastante impactantes, no hace falta tener una tarjeta gráfica excesivamente potente. Con una tarjeta, yo por ejemplo tengo una tarjeta de vídeo de 2 gigas, que tampoco es una tarjeta, una NVIDIA, eso sí. Vale, voy a cerrar el renderizado. Vale, vamos a continuar. Os quería comentar, pues aparte de todo lo que serían materiales, texturas, etcétera, y escenas, que también tenemos escenas, evidentemente, de las que vienen del sistema y las que nosotros queremos aplicar, que podamos desarrollar por nuestra cuenta. Y por otro lado tenemos también lo que sería, pues en el diseñador de animaciones no está pensado para esto en concreto, es decir, esto está más pensado para hacer una cinemática, en el caso de, por ejemplo, diseñar la máquina que gestionaría el movimiento de todos estos elementos cuando se están haciendo en una cadena de montaje, por ejemplo. Eso sería para hacerlo en este entorno. Pero tenemos la posibilidad, por ejemplo, de utilizar unos comandos que están bastante simpáticos, que tenemos aquí en efectos de animación, donde podemos producir, pues, una visibilidad animada que haga una transferencia de cuerpo visto a cuerpo transparente, que se mueva. En fin, lo mejor es visualizarlo. Con esta final se puede grabar un vídeo. Pues bueno, aquí veis la caja que se va adoptando transparencia hasta que desaparece. Vamos desmontando una serie de elementos y al final, pues bueno, tenemos una línea de tiempo donde podemos ir configurando toda esta visualización. Y evidentemente esto se puede hacer bueno, primero captar el ordenamiento o exportar una película. Y esto es combinable con que esto, en lugar de estar visualizado en sombreado con aristas, que también esté visualizado en sombreado realista. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer este vídeo en el que vamos desempaquetando el producto, etcétera, etcétera, y además que esté con un renderizado. Cuando hacemos el renderizado también tenemos si hemos creado una simulación, en ese renderizado también es capaz de detectar si hay una simulación y en ese momento, pues, hacer ese renderizado y aplicarme todo en uno. Bueno, ahora sí, por mi parte, yo no tengo nada más que contaros. Simplemente, pues, que hemos visto un rango, pues, bastante grande de conceptos, también bastante simplificados, así que os invito a que, si queréis que hagamos algo más en detalle o algo más estudiado para vuestro producto, vuestro proceso,
pues os invito tranquilamente a que le enviéis un correo electrónico a Mirela y ya nos pondremos en contacto para poder juntarnos y ver vuestras necesidades y poder colaborar juntos. No sé si tenéis alguna pregunta o... Muchísimas gracias, Jorge. A ver, por lo que estoy viendo, nos estaban preguntando si vamos a enviar la grabación. Sí, os confirmo que vamos a enviar la grabación. Y nos están preguntando si podríamos enviar una copia de la presentación. Bueno, dentro de la grabación podréis volver a disfrutarla, ¿vale? Correcto. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos. Jorge, muchísimas gracias. De verdad, ha estado muy interesante. Y nada, nos vemos en el siguiente. Genial. Que tengáis un buen día a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.